Amigos del Perú y del mundo, esto es Rey con Barba y encantado nuevamente de estar con ustedes. Esta semana, bueno, hay bastantes noticias, pero las dos principales noticias de la semana, Pepe, han sido la destitución, la vergonzosa destitución de la procuradora Julia Príncipe y la sentencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que Nadine Heredia, sí hay elementos suficientes como para continuar la investigación de Nadine Heredia. A ver. Y eso significa, empecemos por el análisis de esas dos noticias. Eso significa que la señora Nadine Heredia puede ser investigada por el Ministerio Público, y no solo ella, sino también el Tribunal Constitucional le ha quitado el blindaje a su hermano Ilan Heredia, le ha quitado el blindaje a la madre de Nadine Heredia, a su amiga Rocío Calderón y a otros personajes más que habían sido protegidos vergonzosamente por el Poder Judicial, ¿no? Con este fallo, el Tribunal Constitucional deja constancia de su autonomía frente al poder político, lo cual es muy, pero muy importante para nuestro país. Deja en muy mal pie al Poder Judicial y sobre todo a la sexta sala penal. Y nos devuelve la esperanza en que no todo es corrupción en el sistema jurídico de nuestro país. Honor pues al doctor Urbiola y a los magistrados que lo han acompañado en esta decisión histórica que marca, como dije al principio, la autonomía del Tribunal Constitucional frente al poder político. Entiendo que ha sido unánime, ¿no? Unánime. Nadine, con una inhibición, un tipo que creo. Estaba enfermo. Verdad, que no estuvo Miranda, creo que Miranda, sí. Ahora, la señora Nadine Heredia, por supuesto, ha dicho que se encuentra decepcionada con este fallo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. De que se encuentre decepcionada. De que se encuentre decepcionada. Y el señor Humala ha dicho hace un par de días de que no hay derecho, que esto significa que no hay seguridad jurídica, ¿no? Frente a la inseguridad jurídica permanente en que ellos han sumido a nuestro país, ¿no? Así es. Chistoso, oye, ¿no? Y con respecto, fíjate, a Julia Príncipe, yo, amigos, nunca he visto mayor torpeza política. Hasta Ana Jara y el señor Abu Gataz han sido honestos en reconocer que la pareja presidencial se ha disparado a los pies. Pero, si agudizamos la vista y no nos dejamos llevar por las apariencias, entonces vamos a encontrar varios delitos, varios delitos, como conspiración delictiva, repito, conspiración delictiva contra la procuradora Julia Príncipe, y una serie de maniobras que se conocen como de obstrucción de la justicia de parte del señor presidente de la República contra Julia Príncipe y en beneficio de su esposa. Por mucho menos, hago esta rememoranza histórica, por mucho menos el señor Richard Nixon en Estados Unidos tuvo que renunciar a la presidencia de la República. Bajo la amenaza de acusación del Congreso. Por supuesto. Por eso es que tuvo que renunciar. Claro. Y asumió la presidencia, si mal no recuerdo, el señor Gerald Ford. Sí, señor. Quien de inmediato lo indultó. Lo indultó y se libró de ir a la cárcel el presidente de los Estados Unidos, por mucho menos de lo que está haciendo el presidente de la República aquí en el Perú, ¿no? Sí. Ahora, volviendo a Humala, ¿no? Y si seguimos sus pasos, es evidente que aquí se está configurando una incapacidad moral, repito, que podría llevarlo a la vacancia presidencial. Este tema, con solo mencionarlo, ya es delicado, pero no puedo dejar de pensar que en los últimos 2 años hemos tenido experiencias similares en 2 países, Rafael, Guatemala, con Otto Pérez, y en Paraguay con el ex sacerdote Lugo, ¿no? Y en ambos casos se dijo lo mismo: hoy hay que defender la institucionalidad, no podemos permitir que los presidentes sean vacados. Fueron vacados, Otto Pérez está en la cárcel incluso, ¿no? Y ambos países no vieron menoscabados ni sus principios, ni su democracia, ni su tradición, ni sus instituciones. Al contrario, se fortalecieron en institucionalidad y en democracia. Así que no hay que tenerle miedo
a aplicar a la Constitución. Hay algunos empresarios que se han acercado a donde Rafael Rey y otros conmigo, y dicen hay que tener cuidado, no, falta poco. No es cuestión de que falta poco. Si alguien comete un error, si alguien comete un delito, hay que aplicarle todo el peso de la ley y de la Constitución, por cierto. Y no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a eso. Señora Keiko, no hay que tenerle miedo a aplicar la Constitución, por si acaso, ¿no? Por lo menos, fíjate, por lo menos, es decir, estamos hablando de la posibilidad de que se podría configurar suficientes elementos incluso para determinar una acusación por incapacidad moral. Sí. Claro que sí. Y eso es perfectamente legítimo si es que se aplica tal como está previsto en la Constitución. Pero efectivamente creo que sería exagerado por el momento, por lo menos. Ahora bien, el tema de la censura al ministro Adrián Sen ya terminó, esa es otra de las cosas que han sucedido. ¿Al Premier y al ministro del Interior? Ok, la interpelación a mí me parece absolutamente lógica, porque salió el ministro de Justicia, pero también había firmado el presidente del Consejo de Ministros. O sea que ese señor Cateriano tiene que dar satisfacciones al Congreso de por qué despiden de esa manera a la procuradora Julia Príncipe, que era una de las pocas garantías de una investigación independiente. Y no hay que tenerle miedo a los mecanismos democráticos. La interpelación es un simple mecanismo democrático. Es una institución de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para poder solucionar problemas. Eso no significa que sea algo negativo o como quieren presentarlo, ¿no? Perdona, sí. Y en el tema de la incapacidad moral, recordemos que si esto prosperase, finalmente el que va a ser vacado no es Ollanta Humala, sino Nadine Heredia, porque ella es realmente la presidenta de nuestro país, ¿no? Ese es el tema, efectivamente. Ahora, esta moción que debería ser presentada, más que sacar a Humala, lo que busca es dejar sentado un precedente. Lo que yo pienso es que debe ser un gesto político para rechazar una conducta que es incompatible con la dignidad del cargo que ejerce el señor Humala. De eso se trata, nada más. Hay que dejar sentado el precedente, la indignación del Congreso representando la indignación popular frente a un presidente que ha abdicado del poder y que está cometiendo tropelías. Lo menos que el presidente de la República se merece es que el Congreso de la República le dé un susto, ¿no? Y si Fuerza Popular no quiere dejarle estas banderas a sus adversarios de la oposición, está bien. Es su problema, ¿no? Pero creo que están cometiendo un error porque están menospreciando la indignación popular que exige una respuesta de sus representantes en el Parlamento y sobre todo de los líderes de la oposición. Sí. Y aquí quiero recordar algo. Si revisamos la última encuesta de apoyo, mira tú, ¿quiénes han sido presidentes? Los líderes de la oposición. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, el líder de la oposición fue Alejandro Toledo. Alejandro Toledo fue luego presidente. Con Toledo, el líder de la oposición, ¿quién fue? Alan García, y luego fue presidente. Con Alan García, ¿quién fue el líder de la oposición? Ollanta Humala, y luego fue presidente. Con Ollanta Humala, según apoyo, el líder de la oposición es Keiko Fujimori, hoy día con 37%, seguido por Alan García con 27%. Si Fuerza Popular abandona estas banderas y le deja este camino a Alan García, yo no lo recomendaría. Me parece que están cometiendo un error y sería bueno que los estrategas de este partido político se sienten a conversar estos temas porque esto va a tener consecuencias políticas. Sí, ¿no? Aquí yo te quiero decir con franqueza, Pepe, que tengo un conflicto de sentimientos y creo que le puede pasar a mucha gente pensante en el país. Y lo conversábamos antes viniendo para acá. Porque las declaraciones de Keiko a mí me parecieron razonables, ¿no es cierto? Sí. Fuerza Popular no va a prestarse a una desestabilización del gobierno. Si fuese a haber alguna desestabilización. Estoy de acuerdo contigo, déjame concluir mi idea, ¿no? Sin embargo, lo que dices no deja de ser verdad, por eso digo, no hay que tener miedo a aplicar las normas constitucionales. Sí. Ahora, esto lo ha dicho Keiko en relación a la posible censura que estarían persiguiendo algunos del señor Cateriano, ¿no?
Y si es, según la interpretación de algunos, de que si censuran a Cateriano sería mejor dicho, censura, no cabe ya en el último año cierre del Congreso, por cierto. Aclarémoslo, porque muchos tweets nos han preguntado en los últimos días qué pasa en este último año, o no se acuerdan, los que han preguntado, digo, es que no van a censurarlo porque si no el Congreso, el Ejecutivo puede cerrar el Congreso. En el último año de gobierno, y ya estamos desde el 28 de julio, ya no puede nunca cerrarse el Congreso. O sea, no se pueden ejercer ese derecho que es previo. Pero justamente a lo que iba es, sí, hay la sensación de que hay hasta cierto punto razón en esa consideración. Si censuran a Cateriano y al gabinete, ¿quién va a venir? Es decir, ¿quién, Pepe? ¿Quién? Van a haber muchos Aldos, como el ministro de Justicia que acaba de juramentar, que no recuerdo su apellido. ¿Tú crees que haya suficiente gente que esté dispuesta a asumir con este gobierno, con este desprestigio, con estas barbaridades, digamos, el cargo de ministro? ¿Se podría recomponer todo un gabinete que tendría que recomponerse si cae el presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que sí. En el fondo sí, o sea, sí, quiero decir, sí. Ese es el conflicto de sentimientos que tengo. Claro. El país va a seguir adelante, Tú como tienes sucedió dudas, en Guatemala, como sucedió en Paraguay. Que los que vengan pueden ser peores. Exactamente. Exactamente. Exacto, ¿no? exacto. Ahora, yo soy de los que creen, Rafael, que en el Perú hay decenas de hombres, de primerísima calidad, Sí, pero que están esperando una oportunidad para demostrar que sí pueden ejercer como ministros. A mí, que Cateriano se vaya, por supuesto, eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, no es por él, no es por la persona. Sí, no tiene ninguna importancia. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque cualquiera puede reemplazarlo. Este es un canciller, es un premier tan malo que cualquiera puede reemplazarlo y no pasa absolutamente nada. Llegamos igual al 2016 sin ningún problema. Sí, eso estoy seguro. ¿Ah? Y pueden estar tranquilos todo el Perú, porque golpe de Estado no va a haber de ninguna manera. Y por eso son ridículas dos frases de Pedro Cateriano hace unos días. Primero, cuando dijo, cuando se debatió respecto a esto es cuando se anunció la censura del ministro de Justicia, que era evidentemente indispensable la censura del ministro de Justicia después de votar de despedir a la procuradora. Pero bueno, dijo Cateriano como en son de queja, cuando se debatió respecto a la potestad constitucional de disolver el Congreso, nosotros, el gobierno, dice, apostamos por el no ejercicio de este derecho constitucional. Bueno, mientras se gobierna, señor Cateriano, no se apuesta, se decide en todo caso, se razona, pero no se apuesta, ¿no? Los destinos del país no son para correrlos en apuestas. Pero en fin, dijo, apostamos por el no ejercicio de este derecho constitucional en el entendido, añadió, de que nos encontrábamos en la posibilidad de dirigir un proceso con respeto a los poderes del Estado. Es decir, vamos a traducir a Cateriano, como nosotros no ejercimos ese derecho de amenazar con cerrar el Congreso, esperamos que ustedes no ejerzan el suyo como para censurar a un ministro o como para interpelar a otros. Y la segunda frase de Cateriano en los últimos días ha sido, a puertas de un proceso electoral, nos alarman ciertas señales que pretenden generar un ambiente de inestabilidad política. Lo que está diciendo es tratando de meter miedo, como diciendo aquí hay unos rumores, mejor dicho, y llegó a decir que habían rumores de golpe, ¿no? No existe ningún rumor de golpe y Cateriano estoy seguro que lo sabe, porque simplemente por una razón, a pesar de las injusticias que están cometiendo contra los militares, por ejemplo, en el ejército, con los ascensos a generales de división, a materia de la que nos ocuparemos después, lo que te quiero decir es, el señor Cateriano sabe que no hay un solo militar que esté dispuesto a romper el orden constitucional. Sobre eso. Okay. El diario Expreso, que está por lo general muy bien informado, reveló hace un par de días que un grupo de generales del ejército fueron convocados por el presidente Ollanta Humala al Pentagonito, y ahí les pegó un pequeño discurso y les pidió cerrar filas con su gobierno frente a las denuncias de corrupción que involucran a la señora dama. Los militares se sintieron un poco perturbados, no le siguieron el amén en su discurso, y el comandante general del ejército, esta es una noticia por confirmar, ha presentado su renuncia porque estas palabras del presidente han sido consideradas una ofensa. Por confirmar. Así que
Cuidado que Humala... Yo puedo atestiguar, y después puedo estar convencido de de que ningún militar estaría dispuesto, no, eso está primero, claro. a romper el orden constitucional y Claro. mucho menos, muchísimo menos, a acompañar en una aventura a una persona, vamos a decirlo de esa manera, como el presidente de la República y su actual gobierno. Y recordemos que el último que intentó una especie de sujeción o de compromiso de los militares con el gobierno fue nada menos que Vladimiro Montesinos, la famosa acta de sujeción. Miren ustedes cómo terminaron los que elaboraron el acta y los militares que fueron obligados a firmar esa bendita acta. Fíjate, el otro día hacía con un amigo común nuestro una comparación con Rafa Fernández Stoll. Fíjate lo que me decía y tiene toda la razón, coincido plenamente, estoy seguro que tú también. El error, entre otras cosas, el principal error, creo yo, que cometió Fujimori fue permitir que Montesinos ganara cada vez más poder, ¿no es cierto?, y manejara determinados sectores del país, o del gobierno. Muy bien. Hoy día está pasando lo mismo. ¿Quién maneja o quién ha permitido que una persona que no ha sido elegida para nada sea la que finalmente dé las luz verdes o tome las decisiones, haga los nombramientos, sugiera, convoque a ministros, etcétera, etcétera? ¿Y quién es el que lo ha permitido? El señor presidente de la República. Por o sea eso, que la comparación es perfectamente sustentable. Al menos con un pedido de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Es decir, y bueno, a ver. Déjame leer algunas cosas brevemente, como para dar noticias de lo que ha pasado esta semana. A ver. Nadine se enreda en conferencia de prensa. Negaba que las agendas fueran suyas y ahora dice que la plata, que está en el tema que está involucrado en las agendas, es privada. ¿Por qué se hacen tantos líos si finalmente es privada? Bueno, si no eran sus agendas, ya lo hemos dicho, ¿para qué pidió que no se admitieran como prueba? Y aunque el dinero fuese privado, de fuente privada, si el dinero vino por contratos simulados, como en efecto ha declarado Belaún del Ocio, entonces hay lavado de activos. Pero si los contratos además son simulados, entonces el dinero es de procedencia ilícita y por lo tanto también hay delito. Y ahí el tema de Venezuela está pendiente. Humala dice que el tribunal, en otro tema, Humala dice que el Tribunal Constitucional ha generado inseguridad jurídica y Nadine dice que la mafia está en otro lado y que el Tribunal Constitucional crea indefinición jurídica. Los que han creado inseguridad jurídica e indefensión jurídica son justamente la pareja presidencial. No solo procuradora, sino también el Congreso está pidiendo ahora la participación de 2 peritos adicionales a los que habían sido convocados por la Fiscalía, porque parece que efectivamente son policías, son ex policías que no salieron muy bien de la institución. Seguimos sin la respuesta del comandante general de la policía, director general, para que nos confirme cómo salieron y por qué salieron esos 2 peritos que han sido convocados por el Ministerio Público. Fonges, esa es otra tercera noticia, ¿no? Por eso ya se veía venir que iba a postular, por eso había renunciado al ministerio. El exministro de Vivienda será candidato a la presidencia de la República y con esa decisión se trajo abajo la precandidatura del señor Urresti. Yo creía un poco más inteligente y un poco menos ingenuo a Fonges, la verdad, pero por lo menos sirvió para desembarcar a Urresti. Bueno, el señor Fonges y algo más es un técnico sin ninguna experiencia política. Los que lo conocen dicen que es una buena persona y agregan que tiene un carácter dulce y bastante complaciente, que me imagino que son las características por las cuales Narín Heredia lo ha elegido como el candidato del Partido Nacionalista. Lo que yo mucho me temo es de que el señor Fonges no va a ser capaz de pasar la valla presidencial, lo que significaría que el Partido Nacionalista dejaría de existir. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a lamentar con nuestro profundamente. Vamos a una pausa y regresamos con noticias bien, pero bien interesantes que ustedes no se pueden perder. Entre ellas también el análisis completo de la encuesta Apoyo. Vamos.